Esto ocurrió en julio del año pasado. Mi casa tuvo problemas graves y me quedé sin electricidad durante varios días mientras la reparaban. Yo trabajaba desde casa, así que fue un problema importante y al final tuve que alquilar un Airbnb para quedarme unos días hasta que volvió la luz a mi casa. No vivo en la ciudad más grande, así que no había muchas opciones de Airbnb cerca de mí. El más cercano a un precio razonable estaban a unos 45 minutos en coche de mi casa. Estaba en una zona aún más pequeña y apartada de la ciudad, que a menudo se decía que no era la mejor zona para vivir. Cuando llegué, entré en casa y me fui directamente a la cama, agotada por todo lo que estaba pasando en mi casa. Por la mañana me levanté temprano y empecé a preparar mi portátil y mi espacio de trabajo. Sin embargo, justo antes de empezar a trabajar, llamaron a la puerta. Me debatí entre abrir o no, porque ni siquiera era mi casa. Pero pensando que podría ser el anfitrión o algo así, subí y comprobé que en el porche había un hombre de unos 30 años cubierto de tatuajes. No parecía un anfitrión de Airbnb, ni siquiera un vendedor. Sin saber por qué estaba aquí y sin ganas de saberlo, decidí dejarlo. Me alejé de la puerta y volví al escritorio, terminando de arreglarme y empezando a trabajar. Tenía algunas reuniones y mucho trabajo para ponerme al día de mi ausencia de los últimos días. Creo que no abandoné el escritorio hasta las 8 de la tarde, e incluso entonces me planteé volver al trabajo después de salir a comprar la cena. Sin embargo, solo un par de minutos después de volver y empezar a comer, llamaron de nuevo a la puerta. Me levanté inmediatamente y fui a ver quién era. No me sorprendió ver que era el mismo tipo de antes. ¿Qué podía querer de mí a estas horas? Aunque en realidad estaba más molesto que preocupado, de nuevo me alejé de la puerta y volví a cenar. Después de terminar mi cena alrededor de las 8:30 p.m., decidí trabajar por lo menos una hora más. Estaba cansado, pero el trabajo tenía que hacerse y sabía que dejarlo para mañana solo me estresaría más. Me puse los auriculares e intenté concentrarme durante la siguiente hora. No me había dado cuenta de lo oscuro que estaba. Supongo que la pantalla del portátil era la única luz que tenía encendida. Fui a la entrada para encender la luz y un escalofrío me recorrió al instante. Por el pasillo delantero se veían unas débiles pero inconfundibles huellas de zapatos. Miré a mi alrededor y vi que estaban por todas partes, incluso detrás de la mesa en la que estaba trabajando. Aterrorizada, la seguí lentamente hasta la puerta trasera, que estaba abierta de par en par. No sé ni cómo describir lo que sentí. Era puro horror. Unos instantes después, empezaron a bajar las escaleras. Eran lentos y cuidadosos, pero cuando llegaron abajo, un hombre se asomó al pasillo y me miró directamente. Era el mismo hombre, fácilmente distinguible con todos los tatuajes y demás. Parecía sorprendido de verme caminar, pero esa sorpresa se convirtió rápidamente en rabia. En su cara no había más emociones que la irritación y la ira. Íbame a intentar decir algo, pero no me salieron las palabras, y cuando el corazón empezó a latirme con fuerza en el pecho, di media vuelta y salí corriendo por la puerta trasera. Atravesé el patio y me adentré en unos árboles que había detrás de las casas. Me senté detrás de un árbol y saqué el teléfono para marcar el 911, pero lo cerré rápidamente cuando oí pasos que se acercaban a mí. No esperaba que me siguieran, pero por suerte pasaron de largo sin verme y siguieron corriendo en la oscuridad. Una vez que me puse en contacto con la policía, volví al Airbnb y les esperé. Les di una descripción detallada del hombre y lo encontraron al día siguiente. Me confirmaron que era él por los tatuajes que había visto y que había entrado en varias casas en los días anteriores, haciendo cosas horribles a quienes vivían en ellas.
No sé qué planeaba hacerme ni por qué parecía haberme dejado en paz al principio, pero puedo estar tranquila sabiendo que ya no podrá hacer nada. Había reservado un Airbnb con varias semanas de antelación en una ciudad en la que nunca había estado. Un cliente con el que iba a reunirme por trabajo vivía en la zona, así que solo me iba a quedar allí un día y después volvería a casa en coche. El viaje duraba 3 horas. Cuando llegué a la entrada y salí, el barrio estaba muy tranquilo. La mayoría de las luces de las casas estaban apagadas y los árboles cubrían el césped, tapando la mayor parte de la vista. Lo único que vi fue a una persona caminando por la calle. Estaban muy lejos y no se veía nada raro en ellos, pero por alguna razón me dieron una sensación extraña. Me acerqué, abrí la puerta, entré y me situé. Era una casa normal, nada especial, pero era perfecta para lo que yo necesitaba. Después de hacer la ronda y echar un vistazo, abrí la puerta principal para coger la otra maleta del coche. Cuando salí al porche, me di cuenta de que había alguien en la calle. Era la persona que había visto caminando hace unos minutos, pero ya no estaba caminando. Estaba de pie en la carretera, frente al Airbnb. Cuando empecé a caminar hacia mi coche, se dieron cuenta de mi presencia y empezaron a alejarse. No les quité ojo de encima mientras estaba fuera, sospechando de lo que fuera aquello. Volví a entrar, me aseguré de que todo estaba cerrado con llave, abrí el garaje y metí el coche para mayor seguridad. Durante las 2 horas siguientes, comprobé varias veces si el tipo seguía caminando por ahí. Pero ya no lo vi, y como tenía que madrugar al día siguiente, me fui a la cama. Dormí decentemente, despertándome un par de veces durante la noche, pero mi alarma sonó a las 4:00 am, para que finalmente me levantara. Todavía no había salido el sol, así que estaba oscuro fuera, pero aturdido, me senté en la cama y enseguida vi una luz que entraba por debajo de la puerta de la habitación. No recordaba haber dejado ninguna luz encendida, aunque pensé que de algún modo debía de haber pasado por alto la luz de la cocina o algo así. Salí de la cama y me acerqué a la puerta, pero justo antes de abrirla, oí algo al otro lado. Parecía que algo se movía al final del pasillo. Abrí la puerta y vi que estaba encendida la luz del salón, que inmediatamente supe que tendría que haber apagado. Sin embargo, el sonido continuó mientras caminaba por el pasillo y miraba hacia el salón. Un tipo estaba en la esquina rebuscando en una de mis bolsas. Llevaba una sudadera negra con capucha y unos vaqueros rotos, que era exactamente lo que llevaba la persona que vi caminando. Solo le miré un segundo antes de que se diera la vuelta y me mirara. No parecía sobresaltado en absoluto. Era casi como si me estuviera esperando. Dejó caer la bolsa al suelo y me gritó que me quedara donde estaba. Empezó a acercarse y yo solo tuve una fracción de segundo para decidir qué hacer. Me di la vuelta y corrí hacia la habitación, cerrando la puerta justo antes de que me alcanzara. Se abalanzó sobre ella e intentó derribar la puerta de una patada. Después empezó a manipular la cerradura del otro lado. Cuando pude avisar a la policía, el hombre ya no estaba en la casa y, por supuesto, mis maletas tampoco estaban. Para hacer las cosas más terroríficas, la puerta del dormitorio estaba abierta. Había forzado la cerradura y había entrado. Así que si me hubiera quedado escondida en el baño o algo así, quién sabe qué habría pasado. La policía parecía pensar que había más intenciones detrás de las acciones de este hombre, aparte de simplemente robarme. Así que rezo para que no me vuelva a encontrar. Estaba de viaje por carretera de Portland a Chicago. Son casi 3 días de viaje. Por lo tanto, tenía algunos lugares reservados para dormir a lo largo de la ruta. No me fijé demasiado en los lugares que elegí, pero me decanté por los Airbnb para poder disfrutar un poco más del viaje por carretera
en lugar de alojarme en un hotel abarrotado. Mi primer Airbnb fue en Wyoming. La ruta a través del estado no pasa por ninguna gran ciudad, así que estaba en un pueblo muy pequeño, probablemente no más grande de 2 o 3 millas de largo. Al pasar la frontera con Wyoming, empezó a nevar copiosamente, lo que agravó el largo día de viaje. Cuando llegué a la ciudad, las carreteras estaban cubiertas de nieve y el sol ya se había puesto. Estaba bastante muerto. Aunque no sé mucho de pueblos pequeños, esto parecía exactamente como yo pensaba que sería, especialmente en un estado de baja población como Wyoming. Tenía la esperanza de que habría un McDonald's o algo donde pudiera conseguir una cena rápida, pero estaba muy claro que no. Así que atravesé el pueblo y me dirigí a mi alojamiento. Era un largo camino de entrada que conducía a una pequeña casa en medio de un campo, con altos pinos cubiertos de nieve alineados en el patio delantero. Aparqué a un lado, salí con mi bolsa y me dirigí a la puerta. Introduje el código, entré, cerré la puerta y encendí las luces. Era pequeño, de unos 200 metros cuadrados, con un salón y un dormitorio. Me quité los zapatos, dejé el bolso junto a la cama y me senté en el sofá. Miré hacia atrás, hacia la puerta de la que acababa de salir. Era bastante fuerte, pero no tenía ni idea de qué podía haber sido. Me levanté y volví a mirar dentro de la habitación y encendí la luz. Todo estaba igual. Fui a comprobar el pequeño cuarto de baño que había allí también, pero todo parecía estar bien. La única otra puerta de la casa era la del armario del dormitorio. Me acerqué y tiré de la manilla de la puerta, pero no se movió. Parecía que estaba cerrada por el otro lado. Al principio me extrañó bastante que el armario de un dormitorio estuviera cerrado, pero luego pensé que podía ser un armario de mantenimiento que el propietario utilizaba como almacén. No había otros sitios donde poner nada, así que esa fue la conclusión final a la que llegué. Volví al salón y descansé la vista en el sofá, mientras pensaba en mi plan para el día siguiente. Al cabo de 15 minutos, me levanté y me acerqué a la ventana para ver si seguía nevando y si mañana se podría circular por las carreteras. La oscuridad era espeluznante. Detrás de los altos pinos no se veía ninguna luz de la ciudad y seguía nevando copiosamente. Cerré las persianas y me volví hacia el sofá, pero vi una sombra moverse en el dormitorio. Era lenta y suave, como la sombra de una puerta que se abre o se cierra. Empecé a caminar hacia allí, escuchando mientras me acercaba a la puerta y miraba dentro de la habitación. Todo estaba en su sitio, y nada parecía que pudiera haber causado la sombra que vi. Pero sabía que había visto algo moverse allí. Seguí mirando a mi alrededor hasta que mis ojos volvieron a posarse en el armario. Seguía cerrado, pero algo me produjo una sensación inquietante. Me acerqué y agarré el picaporte. Se abrió con facilidad. Ya no estaba cerrado, pero dentro no había nada. Era un pequeño vestidor vacío. Antes de que pudiera asimilarlo todo e intentar atar cabos, oí a alguien detrás de mí. Cuando me di la vuelta, había un hombre corpulento en la puerta del cuarto de baño. Parecía golpeado y cansado, con arañazos y cortes por toda la cara. Mientras le miraba fijamente, no parecía importarle. Entró en el dormitorio, se arrodilló y cogió una bolsa de lona sucia y desgastada de debajo de la cama. El hombre volvió a levantarse y ni siquiera me miró, mientras salía lentamente de la habitación y salía por la puerta principal. Me acerqué corriendo y lo vi arrastrándose por la nieve hasta que estuvo más allá de las luces de la casa. Intenté avisar a la policía, pero después de dar mi descripción, solo hablaron con el anfitrión del Airbnb. Después de salir de la ciudad, no conseguí más información.
Creo que lo más probable es que solo utilizara el lugar para dormir o algo así, pero su aspecto me hace dudar de ello. No puedo ni pensar en lo que podría haber pasado si me hubiera ido directamente a la cama esa noche, con el hombre escondido en el armario a escasos centímetros de mí.